Trabajaba en diarios hace 13, 14 años. Juan Carlos Fábrega, expresidente del Banco Central, gracias por venir a La Ley de la Selva. Un gusto, Alejandro, un placer. Bueno, expresidente del Banco Central entre 2013 y 2014, Exacto. Gobierno de Cristina Kirchner, pero antes del final que lo tuvo Alejandro Banoli. Exactamente. Como presidente del Banco Central. A vos te tocó trabajar ya con la Carta Orgánica reformada. Sí, previamente por Mercedes Marcó. La reforma Marcó. por Mercedes Marcó del POM, exactamente. ¿Esa Carta Orgánica tiene algún impedimento para que el Banco Central funcione normalmente? No lo tiene, y no solo que queda demostrado a través de, desde el 2015 hasta ahora, han pasado 3 gobiernos y ninguno ha tenido inconveniente con la Carta Orgánica. Y de hecho las cosas que fundamentalmente se hablan permanentemente tienen que ver con el artículo 3º, que es el objeto del Banco Central, y creo que se referencia con el artículo 20, que es lo que se le puede prestar al Tesoro por parte del Banco Central. Creo que lo que atañe al artículo 3º, sinceramente, no debería, y no entiendo por qué podría pensarse en que hay que modificarlo, porque ese artículo habla de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, que es una de las cosas que el Banco Central tiene que ir mirando, el desarrollo de la economía con equidad social. Digo, no creo que eso merezca mucho problema y que esté pensando el gobierno que hay que cambiarlo. Sí, creo que a lo que se refieren permanentemente es a lo que el Banco Central le presta al Tesoro. Ahora vamos a eso, pero la modificación de la Carta Orgánica, ¿puede ser que sea una obsesión del Fondo Monetario y que quieran ofrendárselo a Kristalina Georgieva, la jefa del fondo, que viene a fin de mes a la Argentina? Me parece que es doble, Alejandro. Me parece que forma parte de la segunda campaña para la reelección del actual gobierno en el 2027, porque esto tiene correlato con lo que se decía en el año 2023, que iban a cerrar el Banco Central, cosa que hasta ahora no pasó, no se modificó nada, y si estuvieran tan interesados en eso, lo primero que hubieran hecho es modificar la Carta Orgánica. Han pasado 3 años de gestión y lo están previendo para el 4º, con lo cual me parece que suena a campaña electoral. Lo otro, si uno lo que pudiera cuestionar es si se toman fondos o no del Banco Central, si quieren ser puros y no quieren que eso suceda, no lo pueden tomar porque no hay obligación que el Banco Central le preste al Tesoro. Hay límites, pero no obligación. Claro, uno escuchó hablar históricamente a los ortodoxos, a los economistas neoliberales de la independencia del Banco Central, pero mal podría hablar este gobierno de independencia, ¿no? Eso es lo que más requiere el Fondo Monetario Internacional y siempre lo ha puesto sobre la mesa, pero lo que uno puede decir con toda claridad es que en este caso puntualmente está a la vista que no cumple ese requisito, porque la verdad es que ambos son socios, Economía y Banco Central. Fueron socios en una financiera hasta antes de asumir. Claro. Trabajaron juntos, uno como jefe del otro en la gestión de Macri. Sí, tal cual. Y además, permanentemente están haciendo enjuagues de tipo financiero, de pasarle la deuda del uno al otro, entregarle dólares para los pagos uno al otro. Creo que, no sé si hubo un momento de menos independencia que este del Banco Central. Yo no he visto menos independencia que esta, porque la verdad que esta en todo caso es absolutamente uniforme, que es un caso bastante extraño. En alguna parte, hasta en mi caso, uno discutía con Economía, y esto es real, discutía. Y de alguna manera uno piensa que se fue también discutiendo con Economía. Esta es la verdad. Acá no sucede eso, no hay discusión. En todo caso, en aquel momento, las discusiones que podía tener usted con Economía, ¿con quién? ¿Con Kicillof? Claro, por supuesto. Son discusiones que, bueno, navegaban el 2% de inflación mensual, el 2 y pico, ¿no? Una inflación más o menos del 20 y pico % anual. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, el INDEC decía otra cosa, estaba dibujada, la de Guillermo Moreno. Sí, pero la inflación estaba en el entorno al 1,8 y 2,2, no más de eso.
O sea, la inflación que va a festejar mañana si tuvo en junio el gobierno de Javier Milei. Tal cual. Nosotros estamos viendo que el 2025 terminó con una inflación del 32,5% y este año termina cerca del 32%. O sea, tampoco va a haber cambios en esa materia, pero sí lo que hay es un esfuerzo brutal y terrible de la sociedad en general y especialmente los que menos tienen. Sí, claro. Ellos lo que dicen es que ese sacrificio lo exige el desbarranque del esquema peronista del último gobierno, no del suyo, sino del de, sobre todo, la gestión de Sergio Massa, ¿no? El último año del Frente de Todos. Yo creo que aquí se le ha pedido un esfuerzo a la sociedad muy importante y se construye un superávit fiscal que cualquiera piensa que es imprescindible tener equilibrio superávit fiscal. El problema es el cómo, y aquí el cómo en la Argentina vamos mirando que, por ejemplo, uno de los aportantes importantes para construir el superávit fiscal son los jubilados, que es una cosa insólita. Y hay que explicarlo. Más del 50% de los jubilados tienen un bono. Se actualiza la jubilación, pero no el bono, con lo cual todos los meses van perdiendo en relación a la inflación. Los van licuando. Claro. Con lo cual es un hecho muy fuerte. Después, lo que se nota por caída de actividad es un creciente desempleo, que uno lleva y ha visto que se han perdido más de 200.000 empleados del sector privado, formal, y parece que lo queremos explicar y compensar con el crecimiento del monotributo. Pero quiero decir, son dos cosas distintas. Y por lo tanto, me parece que hay un deterioro del empleo muy fuerte. Hay una caída de actividad que se expresa de manera muy significativa y evidentemente esto trae cada día menos recaudación y cuando uno tiene menos recaudación, si quiere sostener el superávit fiscal, hay que achicar más. Y eso es complejo. En mi opinión, si uno no tiene un plan que contribuya para el crecimiento, es difícil sostener lo que se está haciendo, muy difícil. Lo que decía un desarrollador que puse al aire recién en el editorial es que este esquema no va a derramar. No puede derramar. ¿Y usted piensa que en ese contexto el proyecto de reelección de Milei tiene alguna base sólida? Yo sinceramente creo que no, y de hecho uno advierte que se habla de colectoras, y eso tendrá que ver con que algunas provincias se acoplen, porque evidentemente, si uno lo mira, hace un año y medio atrás hablábamos de que en cada provincia el oficialismo tenía interés de poner sus propios candidatos. No es el objetivo hoy. Por lo tanto, uno advierte de que ese tema está complicado. Yo no lo veo. Lo que sí veo en la Argentina es que a la final la oposición no tiene un candidato todavía. Bueno, de ese protocandidato que asoma, le quería preguntar, porque lo mencionamos recién en la charla. Usted con Kicillof discutió en aquel momento, pero ¿qué piensa de él como economista? No. A ver, las discusiones tenían que ver con temas que se relacionaban con el momento y eso no significa que no tuviera la capacidad suficiente. Son cosas diferentes, cada uno luchaba por lo suyo, pero era, de hecho, nosotros armamos una estrategia para cuando asumimos juntos, Kicillof ministro de Economía, yo presidente del Banco Central, y la estrategia era 5 puntos que se fueron cumpliendo, quedó colgado el del arreglo con los holdados, que es el único que quedó pendiente y eso trajo alguna dificultad. ¿Usted el año que viene lo votaría eventualmente, si fuera candidato? Por supuesto. Recién también compartí un fragmentito de Daniel Marx que decía que la tasa de interés local encierra la perspectiva de una devaluación. Decía, alguna devaluación va a haber. ¿Coincide? Alejandro, es imposible pensar que se puede sostener un tipo de cambio donde hemos corrido con inflación el primer semestre del año por encima del 15% y el tipo de cambio está en el mismo valor de diciembre del año pasado ahora. Y por eso, cuando uno mira, dice, viaja, somos caros en todo en la Argentina,
y eso hace... Yo vengo del sector productivo en Mendoza por viñedo, y la crisis es terminal, porque naturalmente el tipo de cambio no permite exportar porque el producto nuestro no se vende en el exterior con este tipo de cambio. El socio de Melconian dijo que por lo menos debería irse a 1.700. No debería estar lejos, y yo creo que de alguna manera eso estuvo pidiendo bastante tiempo antes el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario pedía una corrección del tipo de cambio equivalente a la inflación mensual menos la inflación de Estados Unidos. Esto han pasado los meses y no sucedió. Lo que pasa es que el Fondo Monetario siempre exige, pero a los gobiernos que le son simpáticos políticamente al Tesoro de Estados Unidos, no se lo exige tan enérgicamente. Sí, es ¿no? verdad, es verdad. Eso, yo creo que es por arriba de eso. Yo creo que aquí hay una relación superior con algunos de los países del norte, que es Estados Unidos, y que naturalmente produjo el salvataje en el año 2025. Sí, en octubre, en las elecciones. En octubre, que evidentemente hizo y dio una reversión de números que se habían producido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, dos salvatajes tuvieron el año pasado. Primero el del fondo y después el del Tesoro. Si pierde Donald Trump, ¿eso está en riesgo para el año que viene? ¿Que va a ser un año de tensión cambiaria por lo electoral? Sí, yo no tengo duda que eso puede incidir, para la Argentina puede incidir, sí. En un salto del dólar, en presiones devaluatorias. Es que yo creo que esto en algún momento hay que hacer la corrección. Ahora mismo uno mira que el campo, que es el que aporta más dólares hasta ahora, aunque ya Vaca Muerta intenta reemplazar en una medida ese ingreso de divisa, pero nosotros tenemos que advertir ahí que el campo no está vendiendo todo lo que tiene que vender porque el tipo de cambio no le viene bien. Está claro que se anuncia que los precios en el exterior no son los adecuados, pero el tipo de cambio para el productor de la pampa húmeda tampoco le es conveniente, como no lo es conveniente para las economías regionales, ¿no? Ha pulseado entonces contra la devaluación, pero cree que va a ser difícil la pulseada que le toca. Es que ha sido un ancla, como ha sido para muchos gobiernos, y creo que para varios, incluido en alguna porción los nuestros, un ancla para la inflación. Y esto viene siendo también hoy. Pero lo difícil es aguantarla, ¿no? En el contexto. Es muy difícil aguantar. Juan Carlos, gracias por venir a La Ley de la Selva. Ha sido un placer, Alejandro.